Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de España. En el programa de hoy tenemos con nosotros a alguien ya conocido que ha pasado por aquí en ocasiones anteriores, Santiago Berbel de Academia Play. Saludos, Santiago. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación otra vez. En esta ocasión ha sido iniciativa de Santiago venir a nuestro programa porque se le ha ocurrido una iniciativa que a mí me parece bastante interesante. En los últimos vídeos, bueno, en los últimos y en los no tan últimos, siempre he invitado a contraargumentar a la gente, ¿no? Pero en los últimos vídeos especialmente he notado pues, que ha venido bastante gente contraargumentando algún dato o matizando alguna cosa y sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, intentando rebatir para, bueno, porque que eso nos sirve a todos, ¿no? Yo muchas veces aprendo de los comentarios, aprendo de cuando alguien matiza alguna cosa que he dicho o incluso si me puedo haber equivocado, ¿no? Que hay veces que también me puede patinar la lengua. Pero por lo general, más que equivocaciones, es que ellos complementan información. Y luego algunos, incluso, que saben bastante, pues se dedican a hacer preguntas que yo creo que lo hacen para generar cierta polémica, ¿no? O cierta, de alguna manera, yo diría que lo que buscan es una respuesta un poco borde. Yo no voy a caer en eso. Yo siempre contesto, además, bastante bien. He contestado a esta gente que, omitiendo, si han insultado, omito el insulto, ¿no? Pero sí, aún así les contesto. A mí me gusta además, creo que es bueno. Y por otro lado, pues bueno, porque al fin y al cabo el hispanismo no es una cosa que busque algo más allá de la unión. Entonces, para mí una buena forma de limar las perezas es seguir contestando bien a aquel que viene de mal humor. Entonces, en esa tónica un poco iba Santiago y se le ha ocurrido seleccionar una serie de preguntas que me habéis estado dejando en los comentarios. Preguntas, no sé si son especialmente incómodas, pero Santiago ha pensado que era buena idea responder. Así que, aunque es verdad que yo suelo responder, pero muchas veces no doy el nombre de la gente que lo hace, bueno, porque lo ha hecho de alguna manera un poco ruda, un poco, ¿no? No sé cómo lo dirías tú, ¿no? Sí, Buscando problemas, digamos, claro. tascándose los nudillos. Pero esta vez pues voy a dejar que sea Santiago el que nos diga un poco las preguntas que ha seleccionado y qué cosas quiere responder. Incluso no solo comentarios, sino que parece ser que ha habido algún youtuber por ahí, yo no lo conozco ni lo sabía, me lo habéis dicho, me lo habéis pasado algunos en los comentarios, que pretendía desmontar argumentos de, no sé si míos concretamente o del hispanismo en general. A mí, si me ataca a mí no me importa porque yo no soy el hispanismo, yo tengo una forma de ver el hispanismo, como ya sabéis, y dentro de los hispanistas pues habrá otras opiniones, pero bueno, desde mi punto de vista, los hispanistas no deben estar enfrentados porque ya sabéis que no somos muchos. Entonces, bueno, pues la gracia de esto es un poco pues que dentro de las diferencias que tengamos, pues nos veamos como hermanos, ¿no? Que es lo que al final somos, tanto hispanoamericanos como españoles. Entonces, pues nada, no me voy a enrollar más, Santiago. No sé si quieres, no sé por dónde quieres empezar. A ver, ¿qué preguntas has seleccionado? Pues mira, Pax, yo te compartí pues varias, ¿no? Entonces tenemos más o menos como 7 preguntas mm, que cubren varios temas y entonces la primera que me pareció interesante para responder la pone un usuario en YouTube, me parece, y pregunta que por qué los latinoamericanos son mestizos, pero los estadounidenses, perdón, son blancos o afroamericanos. Entonces, Qué buena pregunta, sí, señor. sí, exacto, no sé. Entonces, si quieres que responda ya, o no sé si Sí, tú por quieras. supuesto, por supuesto. Sí, vas una por una. Sí. Sí, listo. No, pues la respuesta pues es sencilla y es que pues todo se remonta lógicamente a la era de los descubrimientos, ¿no? Y a la era de los imperios coloniales, tanto inglés como el español. El imperio inglés, pues al llegar a América, pues también se encuentra con la misma realidad con la que se había encontrado España, ¿no? Pues que habían pueblos nativos, en el caso
de Inglaterra en lo que más tarde iban a ser las 13 colonias y pues España se iba a encontrar con pueblos nativos pues en el resto del continente, en lo que hoy en día es Perú, lo que hoy en día es Colombia, México, etcétera. La diferencia es que los españoles nunca tuvieron problema con mezclarse con la población indígena, ¿sí? Lógicamente tenemos registro escrito de que claro que habían personas que desde la península, que no habían venido a América, sí que tenían algún prejuicio, pero en general el mestizaje fue la regla, ¿sí? Y no la excepción. Tanto así que a comienzos del siglo XVI, pues los reyes católicos terminaron por sancionar y por promocionar ese tipo de matrimonios. Em, Mientras que en Inglaterra la cosa era distinta. Cuando llegaron los exploradores ingleses, nosotros podemos ver en los archivos que tenemos disponibles que los jefes de las expediciones decían con mucho orgullo que ninguno de sus soldados se había, pues había mantenido relaciones sexuales con una nativa, porque a los ingleses, las mujeres nativas americanas, pues vamos a decirlo claro, les daban asco, les daban profundo asco. Y de hecho, el primer caso pues no de mestizaje, pero sí de relaciones sexuales entre un hombre inglés y una mujer indígena en lo que ya constituía las 13 colonias, si no me falla la memoria, fue un escándalo colonial, fue un escándalo que se supo prácticamente en toda la región, porque claro, los ingleses pensaban que era, pues, ¿cómo decirlo? No solamente una falta de respeto para con los ingleses, sino que era una locura tener algún tipo de relación de ese tipo con una mujer nativa, mientras que en la América Española eso no tenía ningún problema. Y entonces, con base en esas dos maneras de ver el mundo y esas dos maneras de ver las relaciones entre personas de distinto origen étnico, pues lógicamente se empezó a configurar la realidad demográfica de lo que hoy en día es Hispanoamérica y de lo que hoy en día es Estados Unidos. En Estados Unidos la mayor parte de la población era blanca, ¿sí? Por eso hoy pues, los índices de mestizaje en Estados Unidos son muy bajos, ¿cierto? Y cuando se presentan el mestizaje es entre, no sé, irlandeses y alemanes, alemanes y italianos, alemanes y daneses, etcétera, ¿cierto? Pero es muy raro encontrar a alguien que sea precisamente mestizo como la gran mayoría de personas acá en Hispanoamérica, indígena y español, o indígena e inglés en ese caso, precisamente por lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces la gente es blanca o es negra, pues que descienden de los esclavos africanos traídos precisamente también durante los siglos XVII, XVIII, etcétera. Mientras que aquí en América Latina, pues la gente es producto del mestizaje que desde un primer momento permitió la corona española y que en Inglaterra no se permitió. Esa es la razón fundamental de esa diferencia. No sé si tú quieras añadir algo, Diego, sobre eso. Sí, bueno, en este caso sí me gustaría señalar que, por entender el contexto histórico, precisamente el auge, el momento de encuentro entre el Imperio Español, cuando el Imperio Español se expande por América, cuando se dan esos primeros encuentros entre europeos españoles y indígenas americanos, hay que decir que el factor raza no es una cosa importante, por lo menos en España. Es decir, no se podría tildar de racista a nadie porque, como digo, el factor raza no lo tienen en cuenta. Les parece algo más allá de lo estético o lo curioso. No se estila ningún tipo de razonamiento racista, como luego sí se va a poner de moda en el siglo XVIII, finales del XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que va a desembocar también en muchos movimientos, bueno, ya famosos del siglo XX, pero eso de intentar entender el factor raza como unas razas superiores a otra, ver la raza como algo más allá de lo estético, ver la raza como algo más allá del color de piel, eso es posterior, eso no ocurre en el momento en el que España tiene su apogeo imperial. Claro, habría que ver qué habría pasado si el Imperio Español, pero claro, no lo sabemos y es absurdo hacer divagaciones porque es hablar por hablar, no sabríamos, ¿no? ¿Qué habría pasado si el Imperio Español descubre América en el siglo XIX o empieza a expandirse en el siglo XIX cuando sí que estaban muy de moda
estas teorías racistas que defendían en muchos casos que había unas razas superiores a otras y que, sobre todo, muchas de ellas vienen se apoyan de manera falsa, pero se intentan apoyar en las teorías de la evolución que habían cogido mucha fama a través de Darwin y demás, ¿no? Pues claro, se empieza a defender que existen unas razas que están más evolucionadas que otras y que por tanto son superiores. Cuando se empieza a entender que el hombre viene del mono, consideran que, claro, el que se parezca en el color de piel más al color de piel que tiene un mono, pues es Está que está menos evolucionado, mejor. cuando no tiene nada que ver. O sea, al final se debe a otros factores, la adaptación del color de piel, así como la adaptación de la barba, así como la adaptación de las palmas de las manos, corresponde a otros factores, ¿no? Pero en el siglo XIX se estilan mucho estas teorías. Aquí en España también calaron esas teorías, pero claro, en el siglo XIX. En el siglo XIX España ya ni pincha ni corta en América, pincha muy poquito, ¿no? Le quedan ahí, pues ya, después de las principales independencias, pues le queda Cuba, Puerto Rico, Filipinas, pero ya muy poquito, ¿no? Filipinas en Asia, no sería en América, pero bueno, es de lo poco que le queda a España. Sí, y en ese momento es cuando precisamente Inglaterra pues tiene mucho poder, ¿no? Inglaterra, a medida que España va perdiendo la hegemonía, Inglaterra, Francia, incluso Alemania también se va haciendo ahí su hueco, pues empiezan a repartirse ese pastel que ha dejado España, ¿no? Después de las independencias. Y entonces aplican esas teorías. Es que yo no me atrevería ya ni a llamarlas pseudocientíficas, aunque se excusaban en ciencia y demás, en una especie, no recuerdo cómo era el nombre, algo así como racismo científico. Racismo Bueno, pues científico. Sí, racismo racismo científico. científico, me parece. De científico no tenía nada. Pero bueno, así lo tildaban, ¿no? En el caso español, pues es verdad que hay una figura que destaca mucho, que creo recordar, tendría que comprobarlo, pero creo recordar que llegó a ser alcalde de Barcelona, pese a que no era catalán, hablaba de una raza catalana que era superior, que era el que llamaban como Doctor Robert. Creo recordar que nació en México este hombre y hablaba, bueno, este hombre seguía esta doctrina que también se pone muy de moda, esta pseudociencia, que le medía la cabeza a los niños, porque decía que los niños catalanes tenían la cabeza de otra manera. Esto es en el siglo XIX. Este hombre llegó a ser, quiero recordar, alcalde de Barcelona, y me atrevería a decir que todavía tiene alguna estatua en Barcelona. Es decir, Sí, todas estas teorías nacionalistas, racistas, incluido que luego desembocan mucho en independentismos que todavía estamos sufriendo en España, claro, claro. vienen de ahí, vienen de eso, es que somos una raza diferente, porque claro, porque nosotros tenemos unos apellidos diferentes, y eso quiere decir que venimos de otro sitio, no venimos, o sea, nosotros no nos hemos contaminado, mezclándonos, tal. Entonces, claro, todo eso es del siglo XIX, y yo no pongo a España por delante de nadie. España simplemente es el resultado de lo que le tocó vivir en ese momento. Y en el momento en el que España tiene su auge imperial, por suerte o por desgracia, por lo que sea, no existen esas teorías del racismo científico, ni existe nada parecido, con lo cual España no tiene ningún impedimento para fomentar ese mestizaje, porque le puede venir bien, o al final el valor que tiene un territorio no son sus minas, no son sus playas, no son sus montañas, es su gente. Entonces España, pues claro, cuando llega allí, pues no tiene ningún problema en promover ese mestizaje, ¿no? Y si puede haber algún rechazo, se debe más a unas culturas que les parecen horripilantes a los europeos, como puede ser los que practicaban el canibalismo dentro de los pueblos hispanoamericanos, o sea, hispanoamericanos, perdón, de los pueblos nativos precolombinos, ¿no? Entonces, claro, eso sí, pero bueno, eso es un tema cultural que les causa rechazo, que bueno, que nos causaría rechazo hoy día también a todos, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento sí puede haber cierto rechazo relativo a eso, pero no al racismo, no se puede entender como racismo. Entonces, claro, pues ahí ocurre lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay una densidad de población bastante alta en lo que hoy es México, que luego será el virreinato o sea, que anteriormente era el virreinato de Nueva España, la zona que ocupaba la cultura azteca. Hay una densidad de población importante y entonces pues se da un mestizaje que perdura hasta hoy día. Creo recordar que en México el porcentaje de mestizos será más del 85%. Con lo cual, pues, bueno, pues ahí se ve perfectamente. Sí que es verdad, porque bueno, todo se ha dicho y ya que contraargumentan, pues vamos a intentar matizarlo bien, que en el norte de América había menos población, con lo cual, aun habiendo aplicado los ingleses las mismas políticas de mestizaje que los españoles, seguramente el porcentaje de mestizos no sería el mismo porque ellos eran los indios que habían los indígenas, vamos,
que había en lo que hoy es Norteamérica, Norteamérica entendido como Estados Unidos, ojo, ¿no? Porque ya sé yo que México también es Norteamérica, que alguno luego me lo pone en los comentarios, pero me refiero a que en Estados Unidos, que es donde supongo que va enfocada la pregunta, pues había menos población, pero aún así, de haber aplicado políticas de mestizaje, hoy día hablaríamos de unas cuotas de mestizos mucho más altas de las que hay, porque prácticamente están desaparecidos, ¿no? Los indígenas norteamericanos o los nativos de Estados Unidos, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, claro, sí, todo lo que dices tienes razón. Y además hay que tener en cuenta que a España le sirvió mucho la convivencia con los árabes, ¿no? Para no tener, digamos, un prejuicio tan grande al mezclarse con los indígenas, porque, pues lógicamente España, pues no España, pero los reinos cristianos que empezaron a quitarle territorio con el tiempo a los árabes que gobernaban la península, pues lógicamente tuvieron que convivir 700 años con personas que no eran blancas, con personas que eran negras, etc. Y entonces eso hizo que los españoles supieran que, no que supieran, sino que los españoles fueran mucho más mezclados, ¿no? Y entonces no era raro ver a un español, a una persona al servicio de la corona española que fuera negra, ¿no? Muchos conquistadores fueron negros, por ejemplo. Exacto, ¿Sí? exacto. En cambio, Inglaterra nunca tuvo eso. Nunca tuvo eso. A Inglaterra nunca le llegaron los musulmanes, los árabes, perdón, a las Islas Británicas, ¿cierto? Y entonces, pues, los británicos, los ingleses más específicamente, siempre pensaron que ellos eran, pues, un pueblo superior. España no. España sabía que, en comparación con los árabes, sobre todo, durante un tiempo los árabes fueron muy superiores en cuanto a desarrollo se refiere, ¿sí? Y entonces, pues eso fue lo que le permitió a España ser mucho más tolerante a nivel, no racial, pues porque no podemos hablar de raza, pero sí a nivel de pues, poder mezclarse con otra persona con un color de piel diferente. Exacto, y ya por último añadir que incluso los esclavos negros que podían llegar a América, que es cierto, obviamente, nunca lo hemos negado, y vamos, solo hay que ver el porcentaje de población negra que vivía en América, en toda América, y se debe en mayor medida al traslado de esclavos. Incluso esos esclavos, que es lo que muchas veces no se dan cuenta, eran vendidos en las costas de África por otros negros, con lo cual en ese momento todavía, o sea, decir, eran negros porque los habían, o sea, eran esclavos porque los habían hecho esclavos, no necesariamente porque fuesen negros, porque luego había otros negros que se encargaban de vender esclavos en las costas de África. Y de eso es de lo que se lucra, sobre todo Portugal y Holanda, que tienen muchas posesiones en las costas de África y son las que luego trasladan allí con intención comercial, es decir, con intención de venderlos, no de explotarlos allí, sino que barcos portugueses llevan negros a América porque saben que allí se los compran. ¿Por qué? ¿Por qué se los compran? Porque precisamente estaba prohibido hacer esclavos con la población indígena. Entonces no era tan sencillo. Si al final cuando vas investigando un poco te empiezan a casar las cosas. Entonces eso es un poco lo que ocurría allí. Claro, 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 exactamente, exactamente. Y de hecho, pues, más allá del caso de la población indígena, pues lógicamente en España, pues en los territorios españoles era donde los esclavos tenían más oportunidades de quedar libres, ¿no? Esa era una costumbre relativamente extendida en la América española, darle la libertad a los esclavos, ¿cierto? Y los esclavos, pues, no eran animales, sino que tenían pues una serie de derechos por el hecho de que el esclavo, y esto es importante, es una diferencia que con el sistema de esclavitud inglés y el resto del sistema de esclavitud, de hecho, los españoles no creían que hubiera gente que nacía para ser esclavizada, como pensaba, por ejemplo, Aristóteles, que Aristóteles decía que había gente que pues, había nacido para ser esclava. Exacto. Los españoles, como después iba a decir Rousseau, si no me falla la memoria, en el contrato social, no estoy seguro si fue Rousseau, me parece que sí. Los españoles y la ley española decía que nadie nacía para ser esclavo, ¿sí? Porque usted fuera negro, usted no tenía nada que ver necesariamente o inherentemente con la esclavitud. Su color de piel no decía nada acerca de eso. La esclavitud tenía que ver
con una condición de vencido en guerra, ¿cierto? Ujú. Porque el vencido en guerra daba, ofrecía su libertad a aquel que lo había vencido para que se le perdonara la vida. Y entonces por medio de la guerra se llegaba a la esclavitud. Pero eso no significaba que entonces los negros o solamente los indígenas o los negros fueran esclavos, ¿cierto? Eso no tenía Sí. nada que ver. Un blanco, desde la perspectiva de un español, aunque no creo que se hubiera dado mucho, por obvias razones, pero un negro no era inherentemente un esclavo y no había nada que en un primer momento impidiera que un blanco fuera esclavo, básicamente. Lógicamente era algo muy raro, de hecho no se me ocurren ejemplos de esclavos blancos en el Imperio Español, pero claramente no, los españoles no pensaban que fuera algo imposible por el hecho de que fueran blancos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hay que tener bien en cuenta. No sé si quieres añadir algo más o pasamos ya a la segunda pregunta que acá habíamos escogido. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que ha quedado claro este tema, entonces, más o menos, ¿no? O por lo menos espero que la gente lo haya entendido. Listo, perfecto. La segunda que escogimos aquí, preguntan si España contaba con América como extensión del territorio y no era una colonia o no era una serie de colonias, porque no habían gobernantes de ahí como en el Imperio Romano, ¿cierto? Se Bueno, refiere a gobernantes autóctonos, ¿verdad? sí, exacto, gobernantes de... Autóctonos de cada territorio que pertenecía al Imperio Español, sí, entiendo. Exactamente, sí, 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 sí. Entonces, bueno, acá realmente hay dos maneras de entender la pregunta. Una es, primero, que en España peninsular hubieran representantes de los pueblos del otro lado del Atlántico. Esa es una. Y la otra manera de entenderlo es precisamente como tú lo dices, de que hubiera precisamente gobernantes, por ejemplo, en México, que hubiera gobernantes criollos nacidos en Nueva España o descendientes de los mexicas o de los tlaxcaltecas, etcétera. En ambas es falso decir que no había gobernantes de ahí, ¿cierto? Entonces, cuando nos referimos a la pregunta en el primer sentido, de por qué en la península, si ese es el sentido de la pregunta, no habían representantes de las personas del otro lado del Atlántico, es porque precisamente España, la España peninsular, era un conjunto de reinos distinto a América, ¿cierto? Mucha gente piensa, y es un error muy común, que España era la península y que acá o nosotros éramos colonias o simplemente éramos directamente una extensión de España o de Castilla, ¿cierto? Entonces sí, éramos una extensión de Castilla, pero teníamos una condición de monarquía distinta, ¿cierto? Teníamos unas instituciones propias, porque España antes del siglo XVIII era una monarquía compuesta, ¿cierto? Una confederación de reinos. Y por ende, Castilla era gobernada por castellanos solamente, ¿cierto? No tenía nada, no pintaba Exacto. nada un criollo en Castilla o un criollo en Aragón, ¿sí? Entonces, Aragón, pues era la corona de Aragón. Y la corona de Aragón la gobernaba precisamente la gente en Aragón, ¿sí? La gente aragonesa. Castilla lo mismo, Galicia lo mismo. Y aquí en América, pues nosotros éramos la monarquía indiana, ¿cierto? Que precisamente esa es la dualidad que va a existir hasta el fin del imperio, incluso con los Borbón. Incluso con los Borbón, la monarquía hispánica sigue siendo una dualidad. Las Indias, un reino, y la península, que es otro reino, ¿cierto? Castilla, claro, era una extensión en principio, América, de Castilla, pero también Castilla era considerado un reino distinto. Y como era considerado un reino distinto, pues era preciso que las personas de esa zona del imperio pues estuvieran gobernadas por gente de esa zona, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver pues quiénes gobernaban en los cabildos, ¿sí? O en los consejos de las ciudades. Los criollos, los indígenas, los mestizos, que precisamente habían nacido ahí, ¿sí? Hay muy pocos casos, por ejemplo, de una persona nacida en Aragón o en Cataluña ocupando un puesto de gobierno en América, porque un reino distinto, eran reinos que solamente compartían un rey, del resto no tenían nada que ver, por eso aquí en América nadie habla catalán, ¿sí? Exacto. Entonces, esa es la razón por la cual, en ese sentido de la pregunta, no tendría sentido que hubiera habido pues, personas indígenas o criollas en,
en España, ¿cierto? Ya con la Constitución de Cádiz es diferente. Con la Constitución de Cádiz ya digamos que esa dualidad se rompe un poco y entonces la nación española ya deja de ser, la monarquía hispánica, mejor dicho, deja de ser la dualidad de Indias y España, los dos reinos, ¿sí? Dejan de ser dos reinos y pasan a ser un solo reino. Y la nación española termina siendo todo España, toda Hispanoamérica, Filipinas. Y cuando eso pasa, pues precisamente la Constitución de Cádiz empieza a recibir diputados de América, ¿sí? Pero eso sucede cuando España y América terminan siendo un mismo reino, ¿sí? Antes no eran un mismo reino, pertenecían a la misma confederación. Pues el Imperio Español era eso, era una confederación, la monarquía española, pero no eran un mismo reino, ¿sí? Cada uno conservaban mayormente su independencia. Y por ende, pues no habían gobernantes de un lado en el otro, ¿cierto? Claro, habían algunos españoles gobernando aquí en América, los virreyes, por ejemplo. La mayoría de virreyes fueron españoles. Pero en general, la vasta mayoría de puestos de gobierno aquí en América, pues estaban ocupados por gente que había nacido en América, fueran criollos, fueran mestizos, fueran negros, que también se dio, fueran indígenas, etcétera. ¿Sí? Entonces, creo que así se podría responder a la pregunta. No sé si tú, Papax, quieras añadir algo. Sí, bueno, más allá o sea, porque claro, no sé si se refiere explícitamente a nativos americanos, o vale mestizos, o vale europeos, bueno, europeos, vamos a decir, blancos que hayan nacido allí, porque de ser así, sí se me ocurre incluso algún virrey que ha llegado nacido allí, me refiero. Claro. Mm. Porque yo recuerdo, bueno, Pedro de Agar no llegó a ser virrey, pero sí que tuvo un puesto, tendría que mirarlo ahora, pero sí que tuvo un puesto bastante importante. Creo recordar que Pedro de Agar, que además nació en Bogotá, fue jefe de la escuadra de la Real Armada Española, pero es que Juan José de Bertiz nació en Yucatán y creo que también llegó a ser virrey de España. Tendría que confirmarlo, pero vamos, estoy casi seguro. Y hay más ejemplos. Quiero recordar que de Quito también había uno, el López Díez de Aux. Me suena que había nacido en Quito y también tuvo bueno, no sé si llegó a virrey, pero se quedó bastante cerca. Ujú. Entonces, también es un poco un mito, ¿no? El pensar que no hubo. Bueno, sí, fue virrey de Nueva España. Me estoy acordando ahora. Sí, Nacido en Quito y fue virrey de Nueva España, con lo cual es el cargo más alto que puedes tener allí. No sé entonces hasta qué punto perdura la leyenda negra de hacer pensar a la gente que solo gobernaban peninsulares en la América española. Pero vamos, desde luego que no fue así. No solo hablo de varios virreyes que hubo, que es cierto, sino que también hubo otros cargos importantes que eran mestizos sí, sí, sí. No, o claro, por criollos. supuesto. Sí, lógicamente. Además, nosotros no podemos decir que, por ejemplo, los virreyes que fueron criollos sean criollos realmente, ¿sí? Porque ahí nos estamos metiendo con el tema de las castas. Y las castas, pues, no eran operantes realmente, ¿sí? De hecho, la palabra casta aparece hasta muy tarde en el siglo XVIII. Y Ujú. entonces, una persona criolla, por ejemplo, pues vamos a ver qué tan criolla era, porque el papá de una persona criolla podía decir que era español, pero en América, español era el que hablaba español y podía verse como indígena, por ejemplo, ¿sí? Exacto, Entonces vamos exacto. a ver qué tan criollo era, ¿sí? Perfecto. Sí, sí. Entonces, está eso. Y por otro lado, también está que no solamente habían personas peninsulares que ejercían poder político en América, sobre todo en la época borbónica, sino que también hubo muchos casos, como menciona Diego, de personas que nacidas aquí en América no solamente ejercían poder en los órganos de gobierno, pues autóctonos, que era la gran mayoría de gente, sino que también hubo personas nacidas acá en América que llegaron a puestos por encima del de virrey, ¿cierto? Por ejemplo, Joaquín de Mosquera. Joaquín de Mosquera y Figueroa, si no me falla la memoria, que se llamaba, fue presidente de regencia del Reino de España durante la invasión napoleónica. Él había nacido en Colombia, en Popayán, Joaquín de Mosquera, y el tipo llegó a ser de facto rey de España. Entonces, pues, digamos que sí es un mito, ¿no? Que unos no podían acceder a puestos de poder en otro lado y entonces los de la península sí podían aquí o viceversa, pues es mentira, ¿no? Hubo de todo, ¿sí? Entonces hay que tener eso muy en cuenta.
Entonces creo que ahí quedaría respondida la pregunta. Sí, No sé si también, quieres sí, sí. más. Así es. Pasamos, si quieres, a la siguiente, Al Santiago. siguiente, perfecto. Espera que acá la tengo. Aquí está. ¿Podrías hablar sobre la intervención de otras potencias, excluyendo a Inglaterra, Francia, que intervinieron en las independencias de Hispanoamérica, como el Imperio Otomano, Austria o Prusia? Bueno, pues realmente sí, claro que hubo intervención de otras potencias, ¿no? Pues, no solamente fue Inglaterra y Ujú. Francia, ¿sí? Las dos que se me vienen más a la mente, y es algo de lo que hablo en mi último artículo que publicamos con Academia Play, fue la intervención de la Santa Alianza, Rusia y Austria, más específicamente. Exacto. Rusia y Austria intervinieron, pero intervinieron precisamente ayudando a los realistas. Los indígenas de Perú, del Virreinato del Perú, más específicamente Antonio Huachaca, que era el jefe, uno de los jefes más importantes del realismo indígena en esa zona, pues sí tuvo contactos con agentes, por así decirlo, espías de la Santa Alianza. Y entonces, pues es bien sabido que, por ejemplo, Austria y Rusia sí que prestaron apoyo de una u otra manera a la causa realista, a los indígenas realistas de América, más específicamente a los que tenían a Antonio Huachaca como cabeza, ¿no? Y más allá de Austria y Rusia, pues Austria, Rusia, em, Francia e Inglaterra fueron los más importantes, ¿cierto? Pues Sí. porque si entonces después miramos qué otras potencias habían, em, pues no nos encontramos con mucho realmente, ¿cierto? Italia, por ejemplo. En Italia, pues no había ningún estado que tuviera realmente una capacidad de influencia tan importante, pues porque Italia no existía. Lo que existían eran pues distintos estados que conservaban su independencia los unos de los otros, ¿cierto? Entonces, Venecia, pues Venecia que iba a pintar en la independencia de América, pues Venecia no iba a pintar nada, Génova no iba a pintar nada, el reino de las dos Sicilias no iba a pintar nada, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, sí, más allá de Inglaterra y de Francia, que pues es una intervención que ya es bien conocida, Rusia y Austria también intervinieron, pero precisamente apoyando al otro bando, al bando realista, a los indígenas del Perú. En este caso, no conozco de alguna intervención de la Santa Alianza con los indígenas de Colombia. No sé si Agualongo haya tenido alguna relación con ellos, pero el caso es que sí, en el caso del Perú, sí, tuvimos una intervención de Rusia y de Austria para ayudar a los indígenas realistas. Sí, es eso. No sé si quieres añadir algo más. No, no, es muy completo además lo que has dicho. Ok, ok, listo, perfecto. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí, perfecto. Perfecto, espera. ¿Cómo era la vida? Ah, espera, que se me perdió acá. ¿Cómo era la vida? Preguntan desde Argentina. ¿Cómo era la vida de general, supongo que dicen general, de América antes de la llegada de los conquistadores? Pues es una pregunta muy general, ¿no? Y no se puede Ujú. responder con, bueno, la vida era así en todos los casos, pues porque cada pueblo indígena, cada comunidad indígena tenía sus propias particularidades. Pero en general, eh, podemos decir que, por ejemplo, la antropofagia era muy común, ¿cierto? En Exacto. la mayor parte de los casos había antropofagia, ¿sí? Tal vez en el único caso donde no, y no estoy totalmente seguro, fue en el Imperio Inca. En el Imperio Inca no era tan común la antropofagia, pero los sacrificios humanos sí que eran muy comunes. Los sacrificios humanos eran comunes en todo el continente. ¿Sí? Pero, lógicamente, en México, los mexicas y otros pueblos también, los mayas, por ejemplo, me parece que también lo hacían, los muiscas acá en Colombia, sacrificaban gente y luego se la comían. La antropofagia era bastante normal. En parte por la falta de elementos de nutrición alta en proteína, ¿cierto? Como pues para los que no sepan, en América no habían vacas, no habían vacas, no habían caballos, nada de eso existía, ¿sí? Los Exacto. que trajeron, los cerdos, todo eso precisamente lo trajeron los españoles. Entonces, antes de que llegaran los españoles, pues esos productos no existían y por ende las dietas tenían una alta deficiencia de proteína.
alta deficiencia, pues lógicamente de carne. Y entonces, pues esa deficiencia se vino a contrarrestar pues con el consumo de carne humana, ¿no? El pozole, de hecho, un plato muy común de la gastronomía mexicana, era hecho con carne humana. Luego que llegan los españoles, eso cambia, pues porque los españoles fueron los que terminaron con la antropofagia en América. Pero antes de eso, sí, efectivamente, tanto en el caso del pozole como en el caso de América en general, no solo de México, sí, la antropofagia era muy común. ¿Qué más? La esclavitud también, lógicamente la esclavitud era muy común en todos lados, menos en el Imperio Inca. En el Imperio Inca no era tan común la esclavitud. Digo, no puede ser considerado el Imperio Inca como un imperio esclavista, al igual que el español, porque tenían ¿cómo decirlo? El porcentaje de esclavos, de personas esclavas en el imperio era pequeño en comparación a la población libre, ¿sí? En el Imperio Español, por ejemplo, solamente un 4%, 3% de la población era esclava, ¿sí? Y en el Imperio Inca, pues no tengo cifras, pero también sé que pues era relativamente poco, no era tan común eh, tener esclavos, ¿cierto? No había tantos esclavos, no era, por ejemplo, como en las colonias inglesas o francesas que 90%, 80% de la población era esclava. No, eso no pasaba ni en el Imperio Inca ni en el Imperio Español, pero ya que estamos hablando de la América prehispánica, pues en el Imperio Inca no había tanta esclavitud, ¿no? Al norte sí era muy común, tanto en Aridoamérica, con los comanches, los apaches, todos ellos tenían esclavos, los aztecas, los mexicas aztecas tenían esclavos, en Tlaxcala no tengo datos en este momento de que hubiera esclavitud, pero teniendo en cuenta de que eran pueblos nahuas, pues probablemente también la hubiera. Entonces, sí, en general esa era la vida, ¿no? La guerra era muy común. eh, de hecho, estoy muy seguro de que América no gozó de un solo periodo de paz antes de la llegada de los españoles, porque en alguna parte del continente tenía que haber un pueblo enfrentado con otro pueblo, ¿sí? Entonces, esas son las generalidades, ¿no? Lógicamente, pues cuando hablamos de la vida en América, pues hay un poco de cosas que no se pueden mencionar porque nos tomaría 6 horas hablar de eso, ¿cierto? Y no terminaríamos, porque pues cada pueblo era diferente y cada pueblo tenía unas costumbres distintas. Y entonces, pues es un tema muy, muy, muy general, ¿sí? Y esas eran las generalidades las que acabamos de mencionar. No sé si tú quieras añadir algo, Pax. Bueno, en relación con esto último que has dicho, simplemente recalcar que efectivamente no existía una entidad unida indígena, no existía una nación indígena, no existía unos pueblos indígenas con características siempre similares, ni mucho menos. Estamos hablando de que igual que en Europa había guerras entre España, Francia, Portugal, Italia, el norte de África y demás, pues allí precisamente en América ocurría igual y, pues efectivamente cada uno tenía su cultura, había distintas lenguas, había distintas formas de vida, había distintas... Es decir, no se puede hablar del indígena como una misma entidad, como una lucha, porque lo digo porque se ajusta mucho al relato indigenista el pensar que hubo una lucha entre Todos españoles e somos indígenas. Y no fue así. De hecho, la conquista de América, yo lo he dicho muchas veces, los que la hacen precisamente son los indígenas y la independencia los que la hacen son los españoles. los españoles. Así Sí, que, así que bueno, pues va bastante a contracorriente de lo que nos intenta mandar siempre el relato indigenista. Pero bueno, has respondido tú mejor que yo, desde luego. Si quieres, listo. pasamos a la siguiente. Dale, pasemos a la siguiente entonces. Espérate que acá la tengo. La siguiente dice. Espera, creo que. Ah, bueno, esas son seis. Son las seis, las cinco que habíamos seleccionado antes. Y acá tenemos otra. Esta es la última de las preguntas, dices. Sí, bueno, pues falta una que es precisamente la que hablábamos de el desempeño de los ejércitos de las tropas indígenas en América. Sí, este es interesante porque se ha hablado mucho. Hay un usuario especialmente insistente. Me la han enviado bastante gente, sobre todo a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. Oye, mira, que es que este usuario te quiere dinamitar, tal.
y es verdad que pone muchos comentarios, bueno, desde mi punto de vista, mientras los haga desde el respeto, no hay nada que echarle en cara ni nada que reprocharle. Es verdad que son comentarios muy insistentes, hay veces que parece que hay un tono, no sabría cómo tildarlo, un tono ofensivo en sus palabras. Yo la verdad que no le conocía, a base de que me lo han ido mandando, pues entonces he visto al usuario y digo, pues sí que es verdad, pero ni le había visto y por lo visto pues comentaba en todos los hilos, comentaba pues unos párrafos muy largos y demás, ¿no? Entonces, pues nada, creo que una de las cosas con las que estaba un poco insistente era con que alegaba, vamos, ponía incluso citando alguna fuente que había muy poco apoyo o muy poco desempeño por parte de las tropas hispanoamericanas que estaban en favor de la monarquía, ¿no? Es decir, que estaban en contra de la independencia. Y dice, pues que había muy pocos, no sé si quieres leer tú la pregunta, que la tendrás ahí delante. Sí, sí, acá la tengo. Es que es larga la pregunta. Entonces dice lo siguiente. Cuéntanos. ¿Podrías explicar en un video el por qué el virrey general Pezuela afirmó que las tropas indígenas del ejército realista tuvieron tan mal desempeño, que su lealtad a la corona era inexistente y que incluso odiaban al rey, además de desertar en masa a los ejércitos independentistas o bien enviarles información secreta del movimiento del ejército realista y también entregarles víveres a los secesionistas? Esto es lo que, bueno, esto es lo que dice el virrey, precisamente cita en otras palabras lo que ya dice, lo que ya dijo arriba, ¿no? Entonces, bueno, para responder eso hay que tener varias cosas en cuenta sobre el desempeño, el mal desempeño que tenían los indígenas realistas. Pues hay que entender que el gasto militar de la corona española en América era muy bajo, siempre fue muy bajo, ¿no? Entonces, los ejércitos de España estaban en la península, siempre, ¿sí? Pues porque en la península era donde estaba Francia, ¿sí? Estaba cerca Inglaterra, entonces, pues era menester tener los ejércitos allá. Acá en América no, acá en América el gasto militar era muy bajo y entonces cuando llega la independencia, lógicamente acá pues estaba Bolívar y Bolívar con el apoyo de algunos criollos y de algunas personas, claro que sí, o sea, lógicamente el apoyo a la independencia fue muy bajo siempre. Pero pues habría, por supuesto, algún cacique indígena, algunos mestizos, algunos negros que lo apoyaran, lógicamente. ¿Sí? Pero eran muy pocos. Entonces, ¿cómo hizo Bolívar para asegurarse pues, un mayor poder militar? La Legión Británica, ¿sí? Los criollos eran los que tenían la plata para eso. Entonces, los criollos, pues, precisamente pudieron aceptar la ayuda francesa y la ayuda inglesa, más específicamente. La Legión Británica eran 5.000 hombres. Y eran 5.000 hombres muy bien armados y muy bien entrenados. ¿Qué pasaba con la población indígena? La mayor parte de la población indígena, la mayor parte de la población negra, la mayor parte de la población mestiza. Pues eran personas que, claro que no estaban a favor de la independencia nunca tuvo una gran acogida, pero eran personas que no tenían ningún entrenamiento militar. Entonces, claro, en el caso de las tropas realistas indígenas, no solamente indígenas, las tropas negras, las tropas mestizas, pues normalmente eran campesinos pobres, que ni siquiera hablaban español, muchos de ellos eran de habla quechua o hablaban otro idioma. Recordemos que de los 13 millones de personas que vivían en América a comienzos del siglo XIX, solamente 3 hablaban español, por lo cual era bastante fácil encontrar a alguien que pues, no hablara castellano. Y entonces, pues esas personas que no hablaban el idioma y que no tenían ningún tipo de entrenamiento militar, sí, pues prestaron eh, su apoyo a la causa realista, pero no eran militares, ¿sí? Y así se explica su mal desempeño. No eran personas bien entrenadas, eran personas pobres, eran personas que solamente estaban tratando de pelear pues por lo que ellos consideraban correcto, ¿sí? Que era pues el apoyo al rey de España. Pero no lo hacían porque ellos fueran militares, ¿sí? Entonces, cuando uno mira pues la composición de esos ejércitos, uno ve que ellos peleaban con piedras, con palos, con lanzas, y pues del otro lado estaba la Legión Británica con sus fusiles, con sus cañones, y pues evidentemente eh, los indígenas realistas no le podían hacer frente a algo como eso. Los indígenas de Santa Marta, que en Colombia, por ejemplo, es algo de lo que también hablo en el artículo que acaba de salir que publiqué con Academia Play. Los indígenas de Santa Marta le hicieron, los indígenas de La Guajira, perdón, los indígenas de La Guajira le hicieron frente a la Legión Británica,
pero evidentemente terminaron perdiendo, pues porque como estábamos diciendo, no eran personas entrenadas como lo eran los británicos y lógicamente con el tiempo iban a terminar perdiendo contra personas que estaban mucho mejor entrenadas que ellos, ¿sí? Entonces esa es la principal razón del mal desempeño de las tropas realistas, que no eran tropas, sí, no eran tropas, simplemente era gente que no quería independencia, la mayor parte de la gente no quería independencia y se alistaron y dijeron, bueno, pues yo tengo un palo, yo tengo, no sé, un machete en mi casa, lo que sea, y entonces voy y pues vemos qué se hace. Pero en general no eran personas que estuvieran bien entrenadas para el combate, no, para nada. Los únicos que estaban más o menos entrenados eran los jefes de esos ejércitos. Agustín Agualongo, por ejemplo, que era indígena también, pero él sí que tenía un entrenamiento militar más importante. Y entonces, precisamente por eso, después de que Bolívar lo matara, pues lo mandara a matar, Fernando VII ya muy tarde, lamentablemente, lo nombró general de los ejércitos del rey, ¿no? Entonces, claro, habían algunas excepciones. El ya mencionado Huachaca en Perú también tenía conocimiento militar y también fue un dolor de cabeza para los independentistas. Incluso una vez triunfaron, Huachaca siguió presionando precisamente para hacer colapsar a la República Independiente, ¿no? del Perú. Pero en general, la vasta mayoría de casos pues, presentan eso, personas pobres, personas que, pues, campesinos, no hablaban español muchas veces, no tenían ningún tipo de entrenamiento militar y simplemente se enlistaban pues, para pelear por su rey y por su religión, ¿sí? Pero de resto, por nada más, y así se explica la falta de desempeño, ¿no? En cuanto a la deserción, no tengo cifras, no sé qué tan común era, la verdad. Y no he visto estudios que se preocupen por eso todavía, que analicen precisamente cuántos realistas desertaron o no desertaron. No tenemos información sobre eso. Y hasta donde sé, no hay ningún estudio especializado pues, del que tenga conocimiento, ¿no? En cuanto a la lealtad a la corona, que la lealtad a la corona era inexistente, pues me parece que eso es falso, pues porque precisamente la historia lo demuestra bien. Personas como Agustín Agualongo prefirieron morir antes que vivir en una Colombia independiente. Huachaca también. Huachaca prefirió irse a vivir a la selva antes de vivir bajo un Perú independiente, no gobernado por el rey de España. En general, los indígenas no. Otra cosa es que no tuvieran un buen desempeño, pero en general siempre le fueron leales a la corona española. Em, y que odiaban al rey, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo, pues si uno odia, uno no pelea a muerte por alguien que uno odia, ¿sí? Exacto, Y exacto. entonces, pues, esta gente, lo que hablábamos de los indígenas de La Guajira, no tenían ninguna posibilidad de ganarle a los británicos, para nada. E igualmente se hicieron matar, pues, por el rey de España, ¿sí? Y entonces, esta frase que dice Agualongo cuando muere, de si tuviera 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas todas por la religión católica y por el rey de España, eso no era lo que pensaba él, eso era lo que pensaba la gente indígena en general. Ellos pensaban eso, ¿sí? Porque para ellos eran las dos cosas más importantes, el rey y la religión, ¿sí? Si no hay rey, ¿quién nos asegura que estos liberales, satánicos, bueno, masones, que era lo que pensaban los indígenas, de los republicanos, podrán hacerle a la religión católica que era tan importante para ellos? Y entonces por eso precisamente se adhirieron a la causa del rey en la vasta mayoría de los casos. Y entonces, pues no sé, no me parece que esto sea cierto, ni que odiaban al rey, ni que la lealtad a la corona era inexistente. Los datos pues, nos muestran una realidad muy distinta. Y en cuanto al desempeño, pues ya lo explicamos, ¿no? No sé si tú quieras añadir algo, No, Pax. lo has dicho estupendo, lo has dicho estupendo. Sí, sí. Ok. Entonces, Con esto habríamos acabado las preguntas. sí, sí, creo que con Ahora eso ya. me habías dicho que querías hablar de algún youtuber Ah, sí, claro, sí, lo que habíamos. que le ha dado por hacer un vídeo atacando a mi canal. Yo no me Sí, había dado cuenta, la verdad. Bueno, me lo dijeron, algunos de mis suscriptores me lo pasaron recientemente.
Bueno, no vamos a nombrarle porque ya por curiosidad, oye, cuando vi su vídeo, el vídeo no era especialmente ofensivo, todo se ha dicho, o sea, no buscaba, por lo menos el que yo he visto, porque luego me han dicho que hay otro, pero el que yo he visto, pues nada, es un youtuber pues que no tiene muchos suscriptores y es que eso, vamos, es tan honrado como el que tiene muchos, eso no nada que Claro. decir, ¿no? Pero sí que me he fijado que solamente tenía 2 vídeos y en los 2 vídeos era uno metiéndose conmigo y otro metiéndose con otro youtuber. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí la sensación que me da de esto es que al final lo que se busca más es a ver si de alguna manera le contesto nombrándole o citándole o consigo crear algún tipo de enfrentamiento para así pues, favorecer el salseo que decimos aquí en España, ¿no? Claro, claro, claro. Que es casi prensa rosa. Bien, por mi parte no tengo intención de, de entrar en peleas con nadie, ¿no? Contestar, bueno, de forma educada, como él también ha hecho, porque la crítica que ha hecho él, quitando alguna frase un poco salida de tono, creo recordar, porque tampoco me la aprendí de memoria, pero creo recordar que tenía una frase un poco salida de tono al final del vídeo. Por lo demás, bueno, pues es una contraargumentación, ¿no? No Ujú. vamos a decir su nombre, porque yo creo que lo que busca precisamente es que digamos su nombre, pero bueno, está bien. Yo agradezco siempre cuando me hacen una contraargumentación. Entonces, en ese sentido, Santiago seleccionó algunos argumentos. Yo no esperaba decir nada, la verdad, pero bueno, Santiago ha insistido en que quería comentar algunas cosas. No sé, cuéntanos. Sí, no, pues realmente los argumentos que utiliza el muchacho pues no son especialmente fuertes, pero sí hablaba sobre las castas, me parece, creo que tú recuerdas, que Sí. precisamente tú en un video explicabas pues la Yo inexistencia. expliqué, claro, que no había una sociedad de castas porque en una sociedad de castas estás obligado a hacer el trabajo de tu casta, estás obligado a casarte con alguien de tu casta, en fin, y vives toda la vida en esa casta, ¿no? Y lo que yo defendía en uno de mis vídeos era que en el caso del Imperio Español, allí en América, no hubo castas, porque incluso existía el ascenso social, perdón, así como el mestizaje, con lo cual lo que entendemos como casta no ocurre. Entonces, siendo honestos al lenguaje, no hubo castas en América, en lo que corresponde al Imperio Español, por lo menos. Sí, claro, claro. Sí, esta persona decía que efectivamente lo que tú decías era falso, porque en este momento no recuerdo con exactitud todo el argumento, pero él decía que efectivamente uno veía un componente de casta en la encomienda, por ejemplo, o en que eh, me había mencionado en la evangelización de los indígenas para que los indígenas precisamente se volvieran sacerdotes y entonces que solamente los indígenas podían ser sacerdotes. O sea, realmente no tiene ni pies ni cabeza, es un argumento muy pintoresco. Porque precisamente en el caso de los indígenas evangelizados, por ejemplo, esta persona decía que los españoles evangelizaban a los indígenas para que los indígenas se volvieran curas y entonces todos los indígenas hacían una casta y entonces solamente los indígenas podían ser curas, pero pues precisamente la mayor parte de los curas pues siguieron siendo españoles y solamente una parte pequeña eran indígenas o negros, por ejemplo. Entonces ahí casta no hay, ¿sí? Porque un indígena podía ser como no podía ser sacerdote. ¿Sí? Un español podía como no podía ser sacerdote, a pesar de que la mayoría lo eran, por el hecho de que los indígenas pues no eran cristianos, lógicamente, ¿sí? Entonces ahí casta no hay. En la encomienda, en la encomienda habría casta sí, el indígena, por ninguna razón, se pudiera zafar de la encomienda, ¿sí? Pero primero la encomienda pues la condenaron a muerte prácticamente en 1542 con las leyes nuevas. eh, y fueron esas leyes las que comenzaron precisamente el conflicto con Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, si no me falla la memoria, porque no quería precisamente acabar con el tema de las encomiendas, y entonces la corona española le declaró la guerra y lo terminaron decapitando, si no me falla la memoria. Y entonces la encomienda estaba condenada a muerte. Sí que luego hubo excepciones por lo de la rebelión de los encomenderos, claro que sí, pero en general la encomienda después de 1542 pues mermó mucho, ¿cierto? Y antes de que mermara de esa manera, ya en 1512
si no me falla la memoria, 1512, 1514, con las leyes de Burgos, ya se decía que solamente podían entrar a encomienda los indígenas que no pudieran pagarse su propia vida, ¿sí? Entonces, no hay casta tampoco, porque no todos los indígenas pertenecían a una encomienda. Habían unos que sí, habían otros que no, ¿sí? Un indígena podía salir de la encomienda, como también podía caer en una, lógicamente, ¿sí? Pero no es que entonces, como usted es indígena, vive, nace, vive y muere en la encomienda. Eso no pasaba, ¿sí? Lógicamente, porque precisamente lo que hablábamos hace un momento, las leyes fueron las que se encargaron de decir, bueno, va a haber encomienda hasta con ciertas limitaciones, ¿cierto? Que el indígena, pues si se puede pagar la vida, no puede entrar en encomienda, ¿cierto? Entonces ahí precisamente tampoco hay casta. Entonces no sé si tú quieras añadir algo más o No, no. bueno, simplemente quiero recordar que en el vídeo también mencionaba algo de la expedición Balmis, alegando que que no era algo reseñable o destacable, honorífico, digamos, porque se había hecho únicamente porque consideraban, o sea, la expedición Balmis, como algunos sabéis, pues la idea era vacunar al mayor número de personas posibles, no solo del territorio español, aunque fue una campaña eh, patrocinada y financiada por la corona española, pero la idea era vacunar al mayor número de personas contra la viruela para que no muriesen, porque se habían desatado algunas epidemias, creo que recordar que empezó en el Virreinato de Nueva España, y la vacunación llegó hasta China gracias a esta expedición Balmis, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una de las cosas que yo contaba en el vídeo era que al final, pues, joder, es una heroicidad, ¿no? Una cosa así. Y en este vídeo el chico este me contestaba diciendo, bueno, pues que no fue así porque al final lo que se buscaba era seguir teniendo a la población viva porque de alguna manera la estás explotando. Así no, desde luego no tenía ni pies ni cabeza. No, no sé si hablaba en serio. Y ya, bueno, pues por último añadir simplemente que me llama mucho la atención que los que me estén atacando de alguna manera se hagan llamar liberales o libertarios, creo que es algo así lo que utilizan como seudónimo, porque precisamente yo soy uno de los hispanistas que defienden esa corriente, vamos a decir, libertaria, o no lo sé, o por lo menos que a nivel económico nos esté entrometiendo, más que nada porque veo lo que está pasando en Hispanoamérica, es decir, con esas corrupciones que hay a nivel estatal, con esos políticos corruptos, cuanto más intervienen, más opciones les das para que puedan robar. Entonces, es decir, me daba la sensación de que era gente que podía estar en mi bando bueno, pues he notado más ataques por su parte que guiños, pero vamos, que no importa. O sea, ya digo que el hispanismo ni es liberal, ni es marxista, ni es conservador. Bueno, conservador quizás sí, por la rama católica y demás, pero por lo demás no tiene sentido que entre hispanistas se acaben peleando. No sé si hay algún ataque más, Sí, Santiago. sí, precisamente sobre lo que decías de la expedición Balmi, sí, esta persona, este youtuber decía que pues no era nada reseñable, pues porque simplemente los españoles básicamente vacunaron a la gente que tenían que explotar para que no se muriera y poder seguirle explotando, ¿cierto? Pero pues bueno, a ver, si se ve desde esa óptica, pues entonces absolutamente todas las jornadas de vacunación que existen, pues no son nada reseñables, porque los gobiernos no vacunan por altruismo, ¿sí? Claro que ese es el discurso, no, venga, lo vamos a vacunar por su salud, lo vamos a vacunar por su bienestar, ¿sí? Por su propio bien, pero eso realmente no es lo que importa, ¿sí? Porque el Estado, uno de los pilares de un Estado, ¿qué se necesita para que haya un Estado? Pues población, ¿sí? Y si hay un virus que mata a la gente, pues lógicamente con el tiempo la población va a mermar y puede dejar de haber población, y si deja de haber población, pues deja de haber Estado. Entonces al Estado, ¿qué le conviene? Que haya gente. Y entonces uno cómo se asegura de que haya gente, o por lo menos cómo se asegura de que la gente viva un poco más, ¿sí? O que sea resistente a una serie de peligros para su vida. Las vacunas son una buena opción, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si vamos a decir que la jornada de vacunación de la expedición Balmis fue simplemente de interés,
colonialista para explotar a la gente de América, pues entonces todas las jornadas de vacunación tienen como el principal Todas tienen interés tintes de salvar a personas, ¿no? que le cobren impuestos, pues lógicamente, ¿cierto? ¿Por qué se menciona que la expedición Balmis fue algo de tamaña importancia? Pues porque fue la primera vez que hubo una expedición en la que se vacunara tanta gente, y tanta gente que en muchos casos no tenía nada que ver con el imperio, ¿sí? Porque, por ejemplo, en China, ¿qué impuestos le pagaba a China a la corona española? Ninguno, no pagaba, ¿sí? Y muchos de los indígenas que recibieron también estos beneficios, pues no pagaban impuestos, no pagaban impuestos, gente que vivía en la selva, por ejemplo, porque eso hasta la independencia se vio. Hubo muchos pueblos indígenas nunca fueron contactados o fueron contactados muy poco. Sí, los guaraníes, por ejemplo, que es algo de lo que también hablo en mi último artículo. Hubo algunos que sí, claro, se insertaron en la sociedad virreinal y otros que no, otros que siguieron en la selva, ¿sí? Sí. Pero, pues precisamente, muchos de esos indígenas, no hablo de los guaraníes, hablo de los indígenas que no permanecieron en constante contacto con los españoles, recibieron precisamente los beneficios de esa jornada de vacunación. Y no era gente a la que España, pues después le fuera a cobrar impuestos, le fuera a cagar impuestos, pues no pasaba, ¿cierto? Entonces, eso sobre la expedición en Balmis, ¿no? Y también otra cosa que decía esta persona era que más o menos sobre la misma tónica de la expedición Barnis, pero sobre las leyes de Indias, si no me falla la memoria. Que tú Sí. en un video decías que el imperio español había sido diferente, pues por el caso de las leyes de Indias, el único imperio que ha prohibido la esclavitud indígena, etcétera, etcétera. Y la persona decía, bueno, pero es que eso no es nada reseñable, eso no es nada novedoso, ¿sí? El imperio español no puede ser Porque lo había hecho otro imperio, creo recordar, lo había antes de hecho Cristo, ¿no? ¿cierto? El imperio persa con el cilindro de Ciro. Y entonces empezó, no, pues es que el cilindro de Ciro, ese sí fue uno de los antecedentes de los derechos humanos, porque abolió la esclavitud y porque permitió la libertad religiosa. A ver, primero que todo, en el caso del cilindro de Ciro, eh, esto de redactar tratados de este tipo era muy común en Cercano Oriente, ¿cierto? Entonces, en el caso de Ciro, por ejemplo, sí, pues Ciro después de sus conquistas, etcétera, pues tanto a Caldea como a Media, como a Asia Menor, ¿sí? Todos ellos pues recibieron pues una serie, fueron considerados ciudadanos, mejor dicho. Hasta ahí todo bien, no era la primera vez que eso pasaba, ¿cierto? Pero, pero, cuando se dice que se abolió la esclavitud, eso es mentira. Eso es mentira. El cilindro de Ciro no abolía la esclavitud de ninguna manera. Sí, después de eso siguió habiendo esclavos, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia? Que Ciro liberó a los esclavos, que es diferente. Él los liberó, pero luego volvió a ver. Los esclavos que habían en ese momento en una zona determinada del imperio, pues, se les recibieron su libertad, pero en general la esclavitud sigue existiendo. Además, no entiendo esta persona por qué endiosa tanto al imperio persa o sea, claramente el imperio persa ha sido víctima también de una leyenda negra, por supuesto, pero tampoco vamos a decir que fueron santos entonces y que, mejor dicho, la cuna de los derechos humanos fue el imperio persa, porque primero ese es un discurso político, ese es un discurso político que pues empezó a utilizar el último Shah, el último, entre comillas, rey de Irán antes de la revolución iraní, que decía precisamente que lo que tenía que ver con el cilindro de Ciro era el inicio de los derechos humanos. Pues no es cierto. Y más allá del cilindro de Ciro, pues los egipcios, por ejemplo, sufrieron mucho con los persas. Y es por eso que cuando llega Alejandro Magno, lo reciben como un libertador, pues porque los persas, sobre todo hacia el año 340 antes de Cristo, pues sufrieron bastante, bastante con los persas, y los persas aplastaban las rebeliones de los egipcios. Hubo como tres rebeliones, y entonces pues no hay que endiosarlo tampoco al imperio persa por esto. Por otro lado, me habías comentado bueno, has comentado al principio del programa que habías publicado recientemente un artículo en Academia Play. Bueno, los suscriptores ya lo saben porque ya lo hemos dicho más veces. Tú eres colaborador activo aún a día de hoy en Academia Play.
Sí, sí. Además haces una labor estupenda. Yo suelo leer casi siempre que publican artículos en Academia Play y especialmente los tuyos ya porque como además te conozco personalmente, pues siempre me llama más la atención, ¿no? No, Se claro, sí. titula Independencia, cosa de criollos, los indígenas frente a la emancipación de Hispanoamérica. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Cuéntanos un poco. sí, pues es un artículo en el que pues, he estado trabajando el último tiempo, es tal vez el artículo más, no quiero decir completo porque los otros también los eran, pero em, tal vez sí el más extenso, porque es un tema complejo, ¿no? Entonces, en lo que me esforcé, pues precisamente la idea surgió después del 20 de julio aquí en Colombia, pues que se celebró la independencia de España, lógicamente. Y entonces, pues yo me di cuenta de que en la televisión, pues mostraban los desfiles y entrevistaban a las personas que participaban en ellos, las personas que iban a ver, etcétera. Y pues todos decían, ah, pues menos mal que nos liberamos de los españoles, y entonces que todos los indígenas, negros, mestizos, todos colaboramos para zafarnos de esa gente que nos tenía, que nos explotaba, que nos robó todo el oro, bueno, lo de siempre. Y entonces yo dije, bueno, pues qué curioso, ¿no? Pues porque los indígenas estuvieron en contra de la independencia, y entonces dije, pues sería bueno escribir un artículo hablando acerca de la actitud de los indígenas hacia los procesos de independencia, no solamente en Colombia, sino en los cuatro virreinatos, ¿no? Nueva España, Río de la Plata, Nueva Granada y Perú, ¿cierto? Y entonces precisamente eso es lo que hace el artículo. El artículo lo que hace es pasar por cada uno de los virreinatos, em, pues mostrando no solamente todo lo general, porque es un artículo un poco más específico, em, entonces, algunas particularidades también del apoyo indígena al realismo y a la causa realista, ¿no? Y pues ahí es precisamente donde también hablamos de todo lo que ya hemos mencionado en esta charla con Pax, ¿no? El apoyo, la interferencia de Rusia y Austria, de Agualongo, de los guajiros contra la Legión Británica, todo eso está en ese artículo. Entonces, pues es digamos que una introducción pues relativamente completa para entender pues la participación de los indígenas en la independencia. Y pues esa era la idea en un principio. Sí, esa es la idea del artículo y sí. Bueno, pues invito a todos los que estéis escuchando o bien a través de iVoox el podcast o bien a través de YouTube viendo el vídeo, a leer precisamente este artículo. El artículo es muy interesante. Yo lo leí en cuanto me dijo Santiago que había publicado uno. Lo tenéis en la web de Academia Play. Se titula, bueno, ya lo he dicho, pues Independencia, cosa de criollos, los indígenas frente a la emancipación de América. El artículo está muy bien, de verdad, está muy bien documentado. Además, pone siempre la bibliografía, que bueno, supongo que eso es un requisito en Academia Play porque tiene bastante rigor, con Ujú. lo cual la verdad que está muy bien por si quieres ampliar información, además pone bastante bibliografía. Y bueno, pero no solo este artículo, Santiago tiene más. Santiago además es un, vamos a decir, es un experto en la historia de Hispanoamérica y del Imperio Español. Poca gente muestra tanto interés por la historia de España como tú, Santiago. Así que, bueno, creo que hemos dado respuesta a todos los temas que han ido saliendo, a las preguntas que has seleccionado. Me han parecido muy interesantes, ¿eh? Yo lo he dejado que lleves tú un poco la batuta porque me ha parecido interesante el hecho de hacer un programa respondiendo preguntas, sobre todo las que son más críticas, más contraargumentaciones, digamos. Ya te digo, ha sido un placer tratar este tema. Te agradezco enormemente que hayas venido a mi canal una vez más. Ya sabes que estás invitado a este podcast cuantas veces quieras. Gracias, gracias. Y por otro lado, pues a los oyentes que nos estáis escuchando, aunque ya lo sabéis, recalcar que siempre podéis proponer nuevos temas o sugerencias para los próximos invitados y como siempre digo, si queréis contraargumentar algo, os leo en los comentarios. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Pax.